Más allá de la marea colectiva, otra forma de conversar sin que te arrastre la corriente. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, ya sabéis, este encuentro que es más allá de la marea colectiva, cómo conversar sin que nos arrastre la corriente, y es nuestro segundo episodio. Y la verdad es que nos hace muy felices a Nora y a mí estar aquí con una invitada que ahora os presentaremos. Pero siempre nos gusta empezar este espacio, evidentemente saludando a todo el mundo que se conecta y agradeciendo que estén aquí, y también con una reflexión. Nora y yo hablábamos antes de empezar con esta entrevista un poco de cómo vivimos, ¿no?, en la sociedad actual, en la época que nos ha tocado vivir, con esta vinculación que todo lo podemos vincular, pero no me refiero solo a los aparatos electrónicos, como por ejemplo el ordenador vinculado con la tablet y el ordenador vinculado con el reloj y con los auriculares y con todo lo que queramos, ¿no?, con el coche, con lo que sea, sino también en el plano personal. O sea, estamos totalmente vinculados con todo, pero claro, esto a veces no sé si es interesante o no, esa es la reflexión que dejaremos ahí, ¿no? Es una vida, una época donde la vida personal y la vida laboral tampoco tienen mucha separación. El adentro y el afuera también están como porosos, ¿no? También hay filtros por ahí. Y luego los recién nacidos, ese ser humano que viene al mundo de repente, de golpe, tiene ya una vida digital sin haberlo pedido, la pobre criatura. O sea, eso es la corriente, ¿no?, que nos va arrastrando y nosotros vamos siguiendo aceleradamente todo eso. Y lo que nos gusta plantearnos en este espacio es si debemos seguir tanto la corriente o no, ¿no, Nora? Gracias, Elisenda. Yo creo Hola. que aquí a mí me está pasando algo con esto de que todo está como muy fusionado. Algunos filósofos están hablando de que realmente estamos viviendo como sin tener una ética. Antes, en la época de la modernidad, teníamos esto era blanco y actuábamos éticamente en función de lo blanco, era todo como cuadraditos, ¿no? Y ahora todo está una cosa mezclada con otra. Yo he descubierto que a mí un poco me saca de la marea colectiva y me hace sentir bien intentar recuperar ese sentimiento de pertenencia. Es verdad que las personas que vivimos en otro país y que hemos hecho y que estamos un poco dando vueltas por el mundo, muchas veces decimos, sí, soy ciudadana del mundo, pero uno el sentimiento de pertenencia lo necesita. Y sinceramente, yo se lo contaba el otro día a Elisenda, yo voy a unas playas de aquí de Cataluña, piso de esos pueblecitos chiquititos que no son en los que vivo, y sin embargo tengo una sensación de pertenencia que me quedo ahí disfrutando. Entonces te pregunto a ti, Elisenda, ¿cómo tú recuperas la subjetividad también, no? Me pasa un poco como a ti, Nora. Yo también tengo mis lugares, ¿eh? Mis lugares que no he nacido ahí, pero bueno, o sea, me enterrarán ahí, ¿eh? Mis cenizas irán a parar a ese sitio. Pero yo lo que intento es, en esa vorágine del día a día, como no la podemos cambiar y la sociedad es la que es y eso no lo podemos frenar, intentar darme cuenta, ¿no?, de cuándo pierdo el control de las cosas, de cuándo me están arrastrando y entonces de dar un paso atrás, ¿no?, y decir, bueno, a ver, que las riendas de esto las quiero llevar yo quiero ir donde quiero ir, donde me están llevando todos, ¿no? Y eso es un ejercicio un poco complicado y hay que querer hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es sano, ¿no? Entonces mi forma de desvincularme a veces es esta, ¿no? Los lugares, las personas, el tocar, el abrazar, el estar, el oler, ¿no? Todo aquello que por la vía digital o por la vida digital no podemos hacer. O esas buenas conversaciones que sí podemos hacer de forma digital, pero que ya nos gustaría estar con nuestra invitada de hoy tomando un café ahora mismo con Belén Viloria. Buenas tardes. Buenas O buenos tardes, días, depende de Elisenda. donde estemos. Buenas tardes, aquí buenas tardes, Elisenda y querida Nora. Así que muy feliz de estar aquí con vosotras. Bueno, Belén, un placer saludarte y que hayas hecho un hueco en la agenda para estar con nosotras, ¿eh? Nora también ha sido aquí el artífice de atar los cabos y la verdad es que muy felices, y Nora también está encantadísima, ¿no? Y como tenemos muchas ganas de hablar contigo y de exponer muchas cosas, yo lo primero que voy a hacer es explicar a todas las personas que nos están siguiendo quién es Belén Viloria con una breve bio, para situarnos un poquito. Podríamos hablar muchísimo más sobre Belén, pero vamos a hacer unas 4 pinceladas, ¿no? Podemos deciros que Belén Viloria es economista y abogado por ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas, tiene una amplia experiencia corporativa en el gran consumo, también sobre todo en innovación social y cultural. Ha sido directora de estrategia de marca y comunicación en Cruz Roja Española, hasta hace muy poquito, con el objetivo de impulsar la transformación digital de la organización, eso tan complicado, tantas empresas, y también la vinculación y la movilidad
movilización de la sociedad, un trabajo importante. Aquí en Cruz Roja, Belén ha vivido grandes desafíos, grandes retos, pero también muchas satisfacciones. Pero su liderazgo global va mucho más allá de todo esto. Ella es activadora de los famosos ODS, miembro del Consejo Asesor de AIC Hábitat Eficiente y del Instituto de Diseño Estratégico Tramontana, y colabora habitualmente con medios de comunicación. Quizá ya la tenéis más conocida también por eso también, ¿no? Además, decir también que es miembro destacado de TED, como miembro fundador de TED en español, y también de TED Ambassador. O sea que eso es una pequeña pincelada, como decíamos, de Belén, ¿no? Belén Viloria, que hoy nos acompaña. Y yo le cedo la palabra a Nora porque sé que tiene muchísimas ganas ya de empezar a conversar sin que nos arrastre la corriente. Nora. Bonito. Belén, bueno, por supuesto que gracias por estar aquí, y los artículos de Belén son hermosos. Sabe que soy adicta a los artículos que ella escribe, me encantan de verdad. Y me gustaría preguntarte algo que es, sí, estamos tan interconectados, tú que trabajas mucho con lo digital y que has logrado hacer muchas cosas y conectar mucha gente y llevar a cabo muchos proyectos, porque cuando hablábamos antes de lo de Cruz Roja, a mí me sorprendió porque la salud con lo social, ahí como que enganchaste temas que parecían que no se enganchan nunca. Y sin embargo, a veces me he preguntado, ¿hasta qué punto nosotros podemos tener hoy en día, con todo lo que está pasando, la suficiente subjetividad como para no dejarnos impregnar de material ajeno y que con tanta información? ¿Y cómo es esta selección? Uf, vaya pregunta me haces para empezar. Tú puedes, Belén Milori, eres única. Así, sí, este no era un entorno fácil, ya yo lo sabía, porque estoy con mujeres tremendamente inteligentes y eso es un gusto. Pues mira, yo creo que es un punto de vista que no se suele tocar de esta manera, tan directa como acabas de hacer tú, Nora. Por un lado, efectivamente, hablamos, y lo habéis comentado, de la interconexión y las interconexiones que hay entre las personas y entre los conceptos y entre las acciones, da igual, ¿no? Es algo mágico y es, yo creo que lo más bonito que hay en el ser humano, esa capacidad de conectar los puntos, de conectar a las personas. Pero por otro lado, ¿cómo no dejarte a día de hoy, con todo la vorágine que tenemos, cómo no dejarte llevar por esa corriente, ¿no? Por esa marea no buena en este caso, y mantener un poco el timón? Yo creo que eso con el tiempo se va aprendiendo, como todo. Es decir, tener muy claros los criterios en los que tú te quieres mover y ser realmente, estar abierto, obviamente, a nuevas oportunidades y a nuevas, porque cuando uno es curioso, que yo creo que aquí las tres que estamos, seguro que es un valor que nos une precisamente, y esa curiosidad a continuación ponerla a los filtros y saber y ser muy fiel a esos filtros. Yo creo que para mí esa es la clave. Y es algo que la gente, cuando no tiene experiencia, a veces por juventud, todos hemos pasado por esos caminos también, pero incluso cuando ya tiene experiencia, el dejarse llevar por otros y por otras influencias sin ser fiel, ¿no? Esa autenticidad que tanto nos gusta y en la que tanto creemos, es la clave para avanzar, y cuando llega el momento, como bien decía Elisenda, saber decir voy a parar, porque eso también te lo da el tener esos criterios, ¿no? Yo creo, un poco esta pregunta, porque en realidad es una pregunta de una respuesta para mí egoístamente, ¿no? Porque a veces digo, ¿hasta dónde estamos pensando con un material que nos está viniendo todo el tiempo y cómo lo seleccionamos? Y cuando te conocí a ti, Belén, allá por el 2017 creo, una de las cosas que más me impactó de ti y que realmente me hizo después desarrollar esta hermosa relación y amistad que tenemos, es la autenticidad del caminar siempre por la vía que consideras que es por la que debes caminar. Entonces, y es muy difícil a veces cuando uno, es muy difícil a veces encontrar, porque uno termina impregnado, y no estoy hablando solamente de las fake news, no estoy hablando solamente de las redes, estoy hablando de toda la vorágine de pensamiento, incluso de buen pensamiento, filosofía, política, etcétera, que pareciera que se nos va impregnando y se nos va pegando como una segunda piel, ¿no?
Y yo, Sí. y yo algo que admiro de ti es esto de que tú vas sacando, ¿no? Lo que no, vas abriendo maleza, a esto me refería. Como las malas hierbas, ¿no? Que hay que irlas desbrozando, que me encanta la jardinería. Quien me conoce sabe que eso me encanta. Mira, pues es una Sí, buena analogía esta, ¿no? Sí, 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 desbrozar, desbrozar. Desbrozar. Pues al final es eso, es tener, yo creo que también el analizar, cuando tú te enfrentas a cualquier cosa nueva que te interesa y demás, el analizarla con rigor, el preocuparte por querer saber más con rigor y buscar las fuentes que realmente te pueden ayudar a valorarlo, ¿no? Y a tomar tu propia decisión, porque luego tú tienes tu camino, evidentemente. Pero yo creo que el rigor, igual que hablamos de palabras, ¿no? Y que están saliendo palabras ¡buah! Muy potentes, que es autenticidad, rigor ahora, yo creo que eso a veces se nos olvida y son las que nos dan la clave precisamente para mantener un poco la bondad de la selección Ujú, en toda esa vorágine. ujú. me Es una encanta. vorágine que para algunas Perdón, cosas. estaría horas hablando con Belén de este tema, lo Bueno, confieso. nos daría, abrimos una espita y por ahí sale, ¿verdad? Nos da para mucho. Sí, podemos, y además podemos ir sacando muchos flecos, ¿no? Y desbrozar mucho, porque ahora estaba escuchando a Nora y a ti, pensaba, claro, o sea, tomamos las opiniones de las demás como buenas y hay que investigar y hay que cuestionar, ¿no? Eso que se enseña poco a veces, ¿no? Cuestionar las cosas y seguir investigando y mirando otros puntos de vista, porque al final los algoritmos nos hacen que nos llegue siempre lo mismo y Lo hay que mismo. tener un poco de criterio también en esto, ¿no? Y esto Mira, sí me... perdona Elisenda, porque has Sí. tocado un tema y ya pasamos a la pregunta que vas a hacer. No, tranquila, iba por ahí, tranquila. Nora, que la conozco bien en ese aspecto porque coincidimos además en el punto de esa preocupación por los jóvenes, ¿no? Y la juventud y apoyarles a muerte, porque les apoyamos a muerte. Eh, yo he vivido unos años en los que, cuando además en los años en los que nos conocimos, todos nosotros hablábamos de esa necesidad de inculcar a los jóvenes de pensamiento crítico. Ahora cuando decías, Elisenda, precisamente ese punto, y no quería desviarme porque me doy cuenta, y haciendo la reflexión el otro día, para esta conversación decía, ¿y si hemos perdido nosotros eso que les pedíamos y les exigíamos a los jóvenes y resulta que estamos nosotros perdiendo esa capacidad de pensamiento crítico? Entonces, esa vuelta a cuestionarse, como decías, al pensamiento crítico tan importante, que ahí está la filosofía, denostada en muchos casos, y qué importante recuperarla. Buah, eso sí que es apasionante. A mí me parece que sería un camino importantísimo Y, también para los adultos. y yo creo que solamente para poner un paréntesis chiquitito, entre paréntesis lo que voy a decir ahora, yo creo que esto que tú dices, Belén, que nosotros queríamos inculcarle y nos dimos cuenta, a lo mejor somos nosotros, cuidado. Hay otro tema, me parece que todavía también es interesante y encaja un poco con lo que estáis hablando, y tiene que ver con que nosotros todavía creemos que el éxito es unidireccional y los jóvenes son los que nos están enseñando que hay una mirada de 360 para todo, ¿no? Y a lo mejor los que tenemos que aprender, y se nos pegarían menos cosas si tuviéramos esa mirada de 360. Elisenda, perdón, estabas diciendo. No, ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Porque el tema de los jóvenes, el tema del pensamiento crítico, ahí podríamos hacer también horas y horas de hablar y de debate, ¿no? Jóvenes y mayores, porque al final todos nos dejamos arrastrar por todo y el pensamiento crítico, a veces, por muy maduro que seas, también te dejas llevar, ¿no? Y en redes sociales, sobre todo, y bueno, en general en todas partes, ¿no? Se habla mucho de temas como pues, los ODS, Belén, de la sostenibilidad, del cambio climático, mucho. Y los jóvenes están también muy implicados ahí, ¿no? Y gente de todas las edades, se habla mucho. Las empresas parece que se posicionan también en el tema de la sostenibilidad, pero yo quiero ir un poco más. Porque, claro, a ver, ¿cuánto? O sea, tú que conoces las empresas, las organizaciones y te has movido en ellas creando innovación, creando nuevos negocios y tal, ¿realmente qué valoración haces tú de las empresas sobre la sostenibilidad? ¿Realmente están aplicando criterios de sostenibilidad de verdad, de forma seria y de forma comprometida? ¿O todo es un poco seguir la corriente de la moda de todo sostenible, la ropa sostenible, la comida sostenible, todo sostenible? Pero a ver, ¿qué es sostenible, no? Entonces, Claro. eso, ¿qué está ocurriendo con eso? Porque a mí a veces me preocupa porque, claro, estamos ahí en ese mundo de las redes, yo trabajo en medios y a mí cuando le ponen la etiqueta sostenible a todo, digo, bueno, vamos a ver.
¿no? No ¿Cuánto todo hay puede ahí ser sostenible. Todo verdad. Claro, ¿cuánto hay de sostenible ahí? ¿No? Claro, no todo puede ser sostenible y todo el mundo está colocando la etiqueta. Yo creo que precisamente en estos años que todo va tan rápido y que cogemos conceptos que los ponemos de moda, los explotamos antes de que estén desarrollados incluso, y ha pasado durante todos estos años, yo me acuerdo, si os acordáis del inicio de la palabra emprendimiento, ya ha llovido y cómo la hemos denostado entre todos. Yo también me sumo a la responsabilidad, aunque bueno, creo que los que estamos aquí de nuevo precisamente no seremos quienes lo hemos hecho, pero al final todos contribuimos. Esas palabras que ponemos de moda y que al final valen hoy y como va todo tan rápido, luego no nos acordamos de realmente qué era, cuál era el inicio, cuál era la necesidad, por qué surgió, para qué surgió, el por qué y el para qué, ¿no? Y se nos olvida y lo explotamos y a otra cosa mariposa y eso no puede ser. Entonces, con la sostenibilidad corremos el riesgo de que ocurra lo mismo, pero la diferencia para mí es que la sostenibilidad no debe ser y debemos realmente ser conscientes de que no puede ser una moda, porque de ello depende pues prácticamente todo. Cuando hablamos de sostenibilidad, la gente también lo equipara únicamente al cambio climático y no es así. El cambio climático es una más y claro que está afectando, pero lo que son las personas, que al final es lo más importante, las personas, ¿no? Somos las comunidades, el impacto en esas desigualdades, en esas comunidades, esa desigualdad de oportunidades para todos, más luego la parte de gobernanza tan importante en el mundo de la economía, donde tiene que haber transparencia, ética, y volvemos al punto de la ética que comentabas al principio, esos valores que son tan importantes a día de hoy para hacer las cosas bien. Si la sostenibilidad en realidad, si lo ponemos en blanco sobre negro, es querer hacer, no querer, hacer las cosas bien, ¿no? Y además hacerlo con compromiso, no solamente porque haya una moda, sino con compromiso. Entonces hay de todo. Siendo más directa con tu pregunta y contestándote más directamente, hemos vivido momentos y seguimos, y hay muchas empresas que utilizan, igual que han utilizado en su día la acción social, proyectos de acción social. Ya soy muy mayor, porque eso desde hace años. Luego, la responsabilidad social corporativa. La Luego, RSC. claro, o sea, ¿cuántos años y cuántas empresas se han blanqueado con RSC y siguen haciéndolo? Y luego ya ha venido el mundo verde. Y venga, y todo el greenwashing, para arriba, para abajo. Claro, hemos pasado en muy poquito tiempo de ver de cómo el cambio climático era una cuestión de osos polares en Groenlandia, a ser todos de repente responsables de todo, pero estoy hablando de menos de una década. O sea, de repente todos somos responsables y eso hay muchas empresas que se han subido a ese carro. Y luego hay una parte, y eso sí que hay, mira, ahí sí que hay que desbrozar mucho también. Y luego hay una parte de empresas, afortunadamente, que sí, que están haciendo y que están cambiando su forma de, no solamente de hacer, sino de ser. Y eso es muy importante y eso tiene que ver con que son conscientes del impacto que tienen en la sociedad, de cómo la economía es una herramienta al final para el bienestar de las personas y debe ser, donde no puedes dejar de lado el planeta porque es nuestro entorno y es la riqueza de nuestros recursos. Y del impacto que hemos tenido, que para eso han estado los científicos, ¿no? Que nos llevan diciendo 30 años, más de 30 años, que nos íbamos a cargar que estábamos degradando el planeta con nuestras acciones y hemos llegado a un punto, estamos cerca del punto de no retorno, como dicen ellos, pero y hablan de regenerativo, ya no solo de protección, sino de regeneración por esa necesidad que hay. Pero cuando la gente piensa en sostenibilidad, piensa solamente en cambio climático y no. Y hay líderes, hay empresas que además ya nacen con otra forma de ser. Claro. Y esa es la parte más bonita y más interesante y la que realmente merece la pena apoyar. Las inversiones también están yendo por ahí, ya los inversores se están dando cuenta de que tienen que invertir ahí. Hablábamos con Elisenda que creo que lo que ha dicho esta persona de la ONU acerca del cambio climático y los ODS, creo que está generando el efecto contrario, porque todo el mundo ha quedado paralizado y asustado. No sé, tú que trabajas en comunicación y desde el punto de vista de la comunicación, creo que no fue muy afortunado en decir esto. Pues no lo es. Y te voy a decir, lo que pasa es que es verdad que luego, afortunadamente, se está viendo cómo los resultados que en este 8º aniversario, que estamos justo además
Claro, es que también hay que pensar, estamos en el ecuador de los ODS. Se puso como en el 2015 se puso el objetivo para el 2030. Estamos justo en el ecuador. Y cuando uno ve la evolución y en qué estatus están, pues no es para tirar cohetes. Es decir, estamos en un momento en el que hay algunos, si no recuerdo mal las cifras, creo que es un 17% únicamente de consecución de los objetivos. Estamos en un 17, hemos alcanzado un 17% de esas 149 metas, ¿no? De los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hay gente que todavía no sabe ni lo que es. Tú le dices ODS y no sabe lo que es. En muy poco tiempo, y eso sí que es creo que hemos sido un poco de crítica porque hemos sido muy ambiciosos en establecer un periodo de tiempo tan corto con unos objetivos que resultan ambiciosos porque es algo para mí fundamental y por eso está lo de ese 17, que es el aunar voluntades, es la colaboración, las alianzas, porque no son unos objetivos que se puedan cumplir de manera separada. Los consumidores solo no pueden hacerlo no lo podemos hacer como de manera separada. Las empresas separadamente tampoco. Los gobiernos tampoco. Es decir, esa palabra que tanto se habla, el multilateralismo, que Nora es experta más en ello, y creo que Elisenda más todavía. O sea, aquí me superáis con creces, así que creo que sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y de cómo esa es la gran dificultad. No tanto son los objetivos en sí, sino el cómo aunar todos con el mismo objetivo. Pero es cierto que si uno lo piensa, es la primera vez que la humanidad se compromete a hacerlo conjuntamente. A unirse para algo, ¿no? Porque aquí cada gobierno, cada persona individual, vamos a lo nuestro. Entonces, esto ya hace años lo dijo Dalai Lama, que para el futuro de la humanidad era necesario no pensar de forma individual, sino pensar de forma colectiva y buscar el bien común, porque ese era lo único que nos iba a salvar, ¿no? No tenemos planeta B, o sea, plan B a lo mejor sí, pero planeta B no tenemos. Entonces, es muy fuerte ver cómo estamos apurando. Y lo que tú decías, Belén, tienes mucha razón. Hay gente que te dice, ¿o de qué? No, perdón, es que ya llevamos mucho tiempo. Igual es que nos falta comunicar. Ya me tiro las piedras a mi tejado, ¿eh? Desde la comunicación. Nos falta a lo mejor comunicar más, hacer espacios más específicos, darle espacio como esta ventana que hemos abierto aquí, Nora y yo, ¿no? Pero en los medios, en las redes, algo que permita tomar conciencia de una forma seria, ¿eh? Pero ya no solo a las empresas, sino a la gente de la calle. Eso es, pero para que todos realmente nos sumemos y nos sumemos no solamente con acciones, nosotros o las empresas o los gobiernos, sino en cómo exigir al otro, que es Claro. muy importante. O sea, tú tienes que hacer, pero también si sabes, tienes que tener la capacidad de exigir y de esa manera entre todos podremos construir. Hay algo que es muy relevante porque si lo vemos de esa manera, yo el otro día veía los resultados, la fotografía y decía... Pero es que es para darnos una felicitación, es que como humanidad en el fondo, o sea, yo lo convertiría, y volviendo al punto de Nora, ¿no? En cómo yo lo convertiría en positivo y diría, la primera vez que nos unimos para algo en común y se han conseguido muchas cosas. Hay datos que lo avalan, es decir, están ahí cuando uno ve el resumen de esta semana en Naciones Unidas. Y por otro lado están los jóvenes, vuelvo al punto de los jóvenes, que si estamos dándoles esos mensajes negativos, sabemos, y Nora también lo sabe porque lo hemos hablado, cómo en los jóvenes lo que estamos generando es precisamente lo que comentabais, ese impacto negativo en el que empiezan a perder el interés, entran en depresión, entran en lo que se ha llamado la ecoansiedad que les hemos generado y que ha provocado que digan, yo hay chavales que les veo, jóvenes que dicen, pero ¿para qué quiero estudiar si no voy a tener futuro? Entonces han decidido dejar de estudiar o han decidido parado. Sí, o se han parado. Desmotivados completamente. O sea, nos falta un poco de, mira que hay esperanza y tú eres una persona que nos va a aportar eso, ¿no? La esperanza, la motivación, que a lo mejor a mucha gente le falta, pero que no perdamos de vista eso, es verdad, pero el titular que decía Nora era apoteósico y apocalíptico, ¿no? Porque sin mala voluntad, pero claro, hemos abierto las puertas del infierno y todo va fatal, pues claro, la juventud que tiene que emprender algo ahora dice, pues acabáramos, pues ya, pues vámonos, pues ya está, pues acabó. Claro, es que yo creo que si te pones en la piel de un joven que está viendo, como decíamos hasta ahora, que nos hemos unido, la humanidad, ¿te acuerdas cuando veíamos las imágenes de los jóvenes con el chapapote? ¿Tú te acuerdas de esas imágenes? Que a todos nos agarraba como una cosa dentro que decíamos, Dios humanidad mío, compartida, ¿no? La humanidad compartida, era bonito, genial. Y ahora viene un señor
a decirle que estamos bien. Lo hizo fatal. Vamos a ser honestas porque para eso abrimos esta ventana. También yo voy a llevar agua para mi molino y voy a decir que falta ajustar un poco la educación. Porque si nosotros ya somos conscientes de que hay generaciones que seguimos con la idea del éxito unidireccional. Somos generaciones que no sabemos pensar en 360 o nos cuesta pensar en 360 como los jóvenes. A mí me gustaría, Belén, y aquí te voy a poner otra vez en un aprieto, pero porque sé que eres una crack, que nos cuentes eso, que tú cómo has logrado encajar tantas piezas en tu último trabajo, que eran piezas que en cualquier, si a ti te las dan sueltas y te las largan así como un puzzle, tú dices, pero si esto es un animal y esto es una casa, ¿cómo lo encajo? Bueno, tú lo encajaste. Y alguna vez escuché en una charla que hablabas de la mente poliédrica y nos gustaría que, bueno, más allá de la marea colectiva nos regales esto porque yo seré feliz de escucharte. Madre mía, sí. Bueno, pero eso viene, fíjate, viene de algo que es al final cómo las personas, yo soy el líder poliédrico del que hablo muchas veces, primero porque creo que ahora es necesario, pero en mi caso ha sido construido por esa curiosidad nata que tengo. No ha sido como, y voy a decir dos cosas, la curiosidad y el compromiso con lo que hago, que eso sí que me comprometo o intento comprometerme con todo lo que hago, que para eso dedicas la energía, todo, ¿no? Y tu ser y te dedicas a ello, pues por lo menos que sea para algo que tenga sentido. Y yo creo que son las dos claves para poder sumar facetas. Al final, muchas veces, pero eso viene de, como os decía, esa palabra de la percepción que otros han tenido de mí, que me decían, pero bueno, y además tiene que ver con la educación, con lo que antes hablabas y con una de las áreas, tú también eres muy poliédrica, con una de las áreas de experiencia tuyas, que es la educación. Llevamos hemos sido educados, yo por lo menos, hemos sido educados como en verticales, ¿no? En silos y de hecho los propios estudios, ¿no? en universitarios pues también muy verticales, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estudié, cuando en mi época unías estas dos carreras, economía y derecho, no había tanta gente que las unía y yo he llegado a escuchar el decir, bueno, es que el que mucho abarca poco aprieta. Esto con 18 años, tengo 54, con 18 años lo he tenido que escuchar de compañeras mías del colegio. Hoy sus hijos están haciendo esta carrera, esta mezcla, más otras 5 sumadas, porque necesitan saber de muchas cosas. Las soluciones tienen muchísimas facetas, no pueden venir solo de una vertical. Claro que un técnico, un grifo, no lo sé, una máquina, un tal, necesita mucha precisión cuando hay que desarrollar, pero las soluciones y los desafíos a los que nos enfrentamos hoy, o tienes capacidad de conocer, abrir, ¿no? eso es, y de desbrozar, que es que volvemos al inicio, qué bonito, qué bien habéis empezado. Volvemos a la jardinería, ¿no? Para crear un universo verde. Os voy a invitar a hacer jardinería conmigo, porque os lo pasaríais bomba. Pero es verdad, y es la manera en la que las soluciones a día de hoy, las soluciones no pueden venir solamente de un aspecto. Nada. Y entonces eso es muy importante, eso es muy necesario desarrollar. Entonces, por eso, pues tengo la suerte de estar en proyectos que realmente y trabajar en proyectos que realmente necesitan esa capacidad y a mí eso, claro, me da la vida, porque es como poner en juego, una de mis hermanas me dice, a veces tengo la sensación de que estás en un circo con 5 pistas y digo, sí, pero es que a lo mejor eso es hoy lo que nos toca, a lo mejor hoy tenemos que ser capaces de desarrollar habilidades para poder estar en un circo de 5 pistas. Qué Por maravilla. supuesto. Polifacéticos, ¿no, Nora? Hay que reinventarse muchas veces en la vida. Nosotros no estábamos acostumbrados porque nuestra educación ha sido tú eres esto o aquello y el refranero español da mucho de sí. No tenemos tiempo de repasarlo hoy, pero zapatero a tus zapatos. En fin, esto de la diversidad y ser polifacético y hacer muchas cosas, como tú decías, Belén, que mucho abarca poco aprieta, nos lo hemos comido con patatas, ¿eh? Así.
Claro, que luego la vida nos ha llevado a ver que los cuentos de Disney no existen y que tú tenías que cambiar de trabajo, de empresa y necesitabas más conocimientos y ampliar y conocer de aquí y de allá para poder sumar habilidades, ¿no? Y las hemos aprendido muchos de nosotros ya mayores. La suerte de los jóvenes de ahora es Totalmente. que ahí, Nora, va por ti también, que las personas que estáis ahí en la educación les estáis dando muchas herramientas y mucha capacidad desde muy pequeños de ver a 360, ¿no? Y de no quedarse con solo una cosa, ni dedicarse solo a una cosa, sino abrir ese abanico que les va a permitir desenvolverse bien en la vida y que la vida les va a poner en el brete, ¿no? De que lo utilicen todo. No pueden ir en una sola dirección. Y aprenderlo de mayor es más complicado ya, ¿eh? Bueno, Sí que somos generación bisagra, yo creo, nosotras. sí, Sí, sí. totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. A mí siempre me gusta hacer una pregunta para conocer más a la persona que está con nosotros eh, dando un pasito fuera de la marea. Y te quiero hacer una pregunta personal, pero muy linda, y es, todos los que hemos hecho una charla TED sabemos el tiempo de ensayo, de escribir un guión, el sudor cuando te vas a parar delante de la gente y luego ahí ya arrancas, en fin. Me gustaría saber qué siente Belén Viloria cada vez que abre una charla TED con jóvenes, cada vez que habla desde el corazón como lo haces tú. Quiero saber qué sientes tú, porque sabemos lo que sentimos los que hablamos. Pero tú cuando lo pones en marcha, cuando empiezas, porque esto es un trabajo de un año a veces o más, ¿verdad? No es solamente que tú dices, bueno, vamos a hacer una charla TED con jóvenes en Madrid o en no sé dónde, o en Estados Unidos, o me voy a... No, no, nos cuenta qué pasa dentro tuyo. Esto queremos saber. Uf, eso sí que es mágico, porque efectivamente es mucho trabajo, es un voluntariado, obviamente, y ahí pues pones el corazón y pones todo tu saber hacer y lo que no lo aprendes para que salga lo mejor posible. Y al final trabajas un año, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos de esa interconexión con las personas de tu entorno, con tus comunidades, porque el objetivo de los eventos TEDx, en realidad, con la X, los locales, no el Mundial TED, que es el origen de todo y sigue existiendo, obviamente, pero el que está hecho por voluntarios, que son los que añades la X, que son los que hacemos por todo el mundo, gente que queremos influir en nuestra comunidad, en nuestro entorno más cercano. Entonces, al final, no solamente es conocimiento, que obviamente que llegue a cualquier lugar del mundo, de ahí que está en la plataforma, ¿no? Y al final el conocimiento es el que lo cambia todo. Entonces, el poder llegar de manera gratuita a cualquier lugar del mundo, que lo único que necesitamos es que tenga internet, que eso ya no depende tanto de nosotros, pero si tienen acceso a internet, que puedan disfrutar del mejor conocimiento que hay a día de hoy en el mundo, sí, solo por eso ya merece la pena hacerlo. Pero lo importante es lo que tú quieres provocar en tu comunidad, que es la otra parte, porque también les generas conocimiento, pero estás generando conexiones, estás uniendo gente que tiene, a ver, para estar en un evento TEDx tienes que tener muchos de los valores y de las aristas y facetas de ese poliedro que estamos hablando, las tienes que tener, porque si no, no dedicas 5 y 6 horas a escuchar ideas y demás cuando estamos en una era en la que todo va muy rápido y demás. Dedicar un día completo al conocimiento, no mucha gente lo hace, pero sin embargo, de esta manera, pues hay mucha gente que quiere hacerlo. Y eso une a todos los que están allí. Entonces, tú vives una magia especial porque, por un lado, has preparado con una persona que has considerado que tiene una idea lo suficientemente novedosa, disruptiva, que merece la pena o que aporta un punto de vista diferente para ser una buena idea TEDx. Si no, sería pues una charla, una conferencia al uso, que también las hay muy buenas, afortunadamente, pero al final decides como organizador y como comisario, en mi caso, que soy las dos cosas, el trabajar con ello de manera que sea lo mejor, que sea la mejor idea, o sea, su idea, que sea la mejor conferencia de su vida con esa idea. Entonces, trabajar con las personas, con los ponentes es mágico, porque yo siempre digo
que es una relación de amor-odio. No te conoces, tú decides que esa persona, porque le has brujuleado, has hablado con él o lo conoces de otras cosas, pero apuestas por ello, ¿no? Entonces le planteas hacer esto, pero claro, hay mucho más trabajo de lo que uno cree detrás. Entonces hay momentos en los que, claro, les cuestionas, les dices, no, que estás acostumbrado a contarlo de esta manera, no, vamos a romperlo porque hay que contarlo de otra para poder transmitir el conocimiento de una manera diferente, ¿no? Entonces se genera una relación amor-odio en esos meses, que lo bonito en mi caso es que termina en amor siempre, porque terminas efectivamente en que es un trabajo, el mejor trabajo. Y hay muchísimos ponentes que te dicen, lo que he aprendido en este proceso, he descubierto cosas de mí, he descubierto cosas hasta de mis propias ideas, he descubierto el valor de cosas que pensaba que no tenían ningún valor y resulta que son las más poderosas para llegar a la gente. Y me lo he pasado fenomenal, pero sobre todo he descubierto y he aprendido. Y he sido capaz de contar cosas que jamás hubiera contado y contarlas de esta manera. Esto desde el punto de vista del ponente. Y cuando tú ves que presentas la idea, le dejas al ponente solo allí, como decías tú, Ante el peligro. El peligro, sí. Es maravilloso porque es brutal ese momento, porque es de verdad ante el peligro. Porque tienes a toda la gente como súper expectante, como ocurre en estos casos, y cuando empiezas a ver la magia que se crea, que es invisible por un lado, pero empiezas a ver las caras, los movimientos, si la gente está atenta o no está atenta. Y yo eso me fascina mirarlo. Mira, se me ponen los pelos de punta porque recuerdo muchísimos momentos. Y cuando realmente ves que el trabajo está bien hecho, termina la charla, ves que el ponente se lo ha pasado bomba, que se ha desencorsetado porque ha sido el mismo, que eso es lo importante. Para eso hay que entrenar mucho y Elisenda sabe que las cosas, ¿verdad?, en los medios gratuitamente no salen muchas veces. La espontaneidad hay que tenerla, pero hay mucho trabajo siempre detrás. Sí. Y por otro lado, como digo, ¿no?, el trabajo, el que la gente, el que lo ha disfrutado y que de repente todo el mundo, cuando es un buen trabajo, lo valora porque esa persona ha sido auténtica, ha sabido conectar con la audiencia. Y ves como cuando se conecta, ves a todo el mundo cuando se levanta y hace un standing ovation, alucinas. Y ese momento se te ponen todos los pelos así. Y dices, ha merecido la pena todo. Sí, realmente es emocionante, ¿eh? Lo explicas muy bien porque la sensación, bueno, ya lo sabemos, las tres hablamos en público, con lo cual sabemos lo que se vive, cómo lo vives, cómo vibras con lo que la gente está recibiendo de lo que tú estás diciendo, en fin. Y luego para ellos, escuchándote ahora, Belén, con la gente que se prepara, las personas que se preparan, fíjate qué proceso y qué camino de autoconocimiento más maravilloso, porque yo creo que es tan enriquecedor. Es una experiencia que tendría que hacer cualquiera en la vida, ¿no? Porque lo que tú dices es enfrentarte a tus sombras, a tus luces, cuestionarte, odiarte, amarte, o sea, todo a la vez, ¿no? Pero luego el resultado es como boom, la efervescencia y además que dejas algo, ¿no? Ahí en tu vida, ya has hecho algo que has dejado una semilla ahí en el mundo, ¿no? Mira, Y la es charla TEDx de cierto, muy alguien debería bonito. ser, sí, es muy bonito, la charla TEDx de alguien que realmente la quiera hacer debería ser su mejor charla de por vida. Y si no, es mejor no hacerla. Esperar. Ya llegará, ya llegará. Hay una cosa muy bonita que aprendí de una curator australiana que a mí me enseñó muchísimo y es que en ese proceso decía, y esta frase me divierte muchísimo porque la gente cuando la digo se queda como un poco así, pero tiene mucha profundidad, más de lo que parece y tiene que ver con ese autoconocimiento que decías, Elisenda. Y es, it's time to kill the babies. Hay un momento en ese proceso que como que te desgarras, ¿no? Porque algo que creías que era lo mejor, lo más poderoso, tuyo, y que es lo más valioso que puedes compartir con la audiencia. Y normalmente tendemos a tener muchas de esas porque creemos que tenemos más de las que realmente son. Entonces, ese momento de It's time to kill the babies es desgarrador, pero luego es como que vas ligero, como que dices, qué Como bien, un he renacimiento, llegado. ¿no? Todos deberíamos hacer un poco de restyling, ¿no? También, en algunos momentos. Ay, Yo creo que aquí hay algo hermoso que decías, Belén, y es por lo cual nació Más allá de la marea colectiva. Y Belén, tú sabías porque te había comentado que íbamos a hacer este espacio con Elisenda hace tiempo. Como tú dices, esas peleas, ¿no? Pero luego dices que la persona se siente mejor cuando ha podido poner en palabras, porque esas palabras, al encontrarlas adecuadas, es lo que intentamos en estas charlas,
que hacemos con profesionalidad, pero también humildemente, ¿no? Y escuchando a gente que nos cuenta desde otro lado. Y yo creo que el otro lado de hoy es, ¿y por qué no se hacen unos TED en la familia y escuchamos a los niños? ¿Y por qué no se hacen en los colegios, en las aulas? Con Mira, esa es aquel que una buena tiene... idea. Yo creo, no Se sé, hacen, ¿eh? lo, Se lo hacen. estaba pensando ahora, que la escuchaba a Belén, y yo pensaba en las familias, ahora que hay tanto celular, tanto, esto que decíamos al principio, ¿no? Tanto interconectado que ponemos el reloj con el celular, con el móvil, con esto, con lo otro. ¿Por qué no hacemos las charlas TED familiares, aunque sea una vez al mes y cada uno cuenta de la mejor manera que puede? Porque te lo escuché decir eso, ¿no? Si no vas a hacer una buena charla TED, no la hagas ahora, no es el momento. Y me ha encantado. Es buenísimo, sí, sí. Bueno, Total. tenemos que ir acabando. Nora, ¿tienes una pregunta para Belén, para acabar, verdad? Sí, Sí, sí. vamos a entrevistar a Daniel Lumera. Seguramente sabes de quién te estoy hablando. Y nos gustaría que dejaras una pregunta para él, pero antes hay una pregunta que te dejó Visila Bococo, que fue la primera persona que entrevistamos, y es, ¿qué sientes que aún te faltaría o podrías hacer por más personas? ¿O qué te falta hacer, es en definitiva? ¿O qué crees que te gustaría hacer más? Dios mío, me falta hacer todo. Yo no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero. Yo quiero vivir más de 100 años, pero bien, para poder hacer todo lo que me gustaría hacer. Pero el camino es el que hablábamos al principio, porque si eres coherente, el ser coherente, que es algo tan importante, ¿no? Ese rigor, esa autenticidad, vuelvo al punto de inicio, pues al final es hacer feliz a la gente. Si yo no quiero hacer más y que la gente tenga bienestar y sea feliz. Entonces, todo lo que pueda hacer en ese camino y que no haya hecho o que tenga que seguir haciendo, pues allá que voy. Y si todavía no tengo el conocimiento, pues lo adquiriré y lo buscaré, como decíamos. Me encanta porque Fantástico. esto es algo fantástico. Además de coincidir en muchas cosas, coincidimos en que la vida es muy corta. Yo cada vez que cumplo años digo, y con todo lo que me falta a mí por hacer, siempre tengo esa sensación, y seguramente Elisenda también, Yo los porque acabo de cumplir hace 2 días y todavía me estoy Uy, recuperando. gracias. Pues mira, os voy a decir algo rápido, que sé que tenemos poco tiempo, pero mi madre el otro día va a cumplir 92 años y me decía, hace tiempo ella decía, yo tengo que llegar a los 100. O sea, mi madre tiene una energía también que te mueres. Y dice, yo tengo que llegar a los 100. Y entonces el otro día me dice, Belén, ¿cuántos eran los que cumplía este año? Digo, mamá, en 2 meses vas a cumplir 92. Y me dice, uy, tengo que ampliar el espectro. Dice, tengo que llegar a los 120 porque esto está muy cerca. qué ¡Qué bueno. vitalidad! Ahora sabemos de dónde ha salido tu vitalidad, Belén. Pero es Belén, un espíritu buenísimo. Yo creo que nos lo tendríamos que Claro, aplicar esa es todos. la actitud, ¿eh? Ese es el Eso es, espíritu. Desde eso aquí, es. felicidades. eh, Gracias. E igualmente. bueno, lo que me parece bonito es preguntarte ahora cuál es la pregunta para Daniel Lumera, antes de despedirnos. Pues Daniel Lumera. Difícil, ¿eh? Pero bueno. Difícil, pero es un fenómeno. Y yo creo que algo que hemos cuestionado tanto, que son las universidades y lo que es la educación en las universidades y el cambio que tienen que producir, ya no hablo del cambio de la educación en general, sino en las universidades, esas universidades, esos templos estancos que a veces son, ¿cuáles son las 5 claves para él desde el cambio en las universidades? Me encantaría que él nos diera esa visión innovadora y disruptiva. Qué Qué bonito. maravilla. Nos puede dar muchísima información, Daniel, cuando le preguntemos esto, ¿eh, Belén? Eso A espero, tantos porque yo estoy alumnos. deseando saber de gente tan poderosa en ese aspecto que seguro que tiene un camino. Y yo creo que en las universidades hay gente que lo tiene y hay veces que ¿no? el entorno no te deja. Es como los agujeros negros, ¿no? Que te Bueno, como que no impiden. acompaña, ¿no? A veces al que tiene esa inquietud, ¿no? Eso es, eso es. Así que confío en que a Daniel Seguro. le acompañen Bueno, y nos Belén ilustre. Viloria, estabas diciendo de la primera pregunta que iba un poco en vía directa, pero la que le has dejado a Daniel también es interesante, ¿eh? Además, Gracias y le todo. pregunta 5 claves, ¿eh? No una ni dos. 5. A mí me habéis dicho tu pregunta, digo, pues allá voy. Belén, gracias por Fantástico, este mil rato. gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Belén, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Y bueno, a todos vosotros hasta el próximo episodio de Más allá de la marea colectiva.